En realidad, el racismo surge en los siglos XVI y XVII, sobre todo en el XVII. Los europeos estaban esclavizando, llevaban varios siglos haciéndolo, africanos e indígenas del Nuevo Mundo. La historia del racismo en el mundo occidental, en líneas generales, se asocia con la esclavitud como primera forma de colonialismo, y es en ese contexto donde surge el concepto de raza. Básicamente, esto quiere decir que ciertos individuos definidos como no europeos se encuentran dominados y gobernados por europeos. Para la gente de América, en los siglos XVII y XVIII, el mestizaje era inevitable, y creo que el racismo es algo que nace de esa necesidad de interacción. No fue gente que inventase el racismo en un laboratorio o en un estudio, y que después saliese al mundo para aplicarlo. En cierto modo, los blancos, los negros y los indios resolvieron sus cuestiones raciales entre ellos. Los británicos no se hicieron comerciantes de esclavos y negreros porque fuesen racistas. Se hicieron racistas porque los esclavos les servían para obtener grandes beneficios en las Américas. Y adoptaron una actitud hacia los negros que justificaba lo que habían hecho. El verdadero motor del sistema esclavista es la economía. Racismo. El poder del dinero. Los africanos son objetos de cambio, son cosas que se compran y se venden, que se legan, que se heredan, son como cualquier otro objeto de cambio. Y una vez que has establecido eso en los barcos de esclavos, miles de ellos zarpaban de los puertos británicos, y una vez que has establecido eso en las plantaciones, y una vez que has establecido eso como base para aumentar el patrimonio británico, ¿cómo puedes alegar que de un modo u otro la gran inferioridad de los negros no está cimentada en los valores culturales fundamentales de los británicos? John Hawkins fue quizás el primer comerciante inglés en secuestrar esclavos en Tagrin, un lugar que está a unos kilómetros de Freetown, y se llevó a los esclavos de Sierra Leona a la fuerza. Lo triste es que ese hombre fue nombrado caballero. En el colegio estudiábamos al sargento Hawkins como si fuese una buena persona. Una persona honrada, un hombre que había contribuido positivamente a la creación del Imperio Británico. Y después de mucho tiempo nos enteramos con pesar de que, de hecho, no solo había estado involucrado en el tráfico de esclavos, sino que él mismo había capturado esclavos. Tenía locales en los muelles, en el muelle de las aduanas, en lo que ahora llamamos el muelle de aduanas. Con el tiempo se convirtió en una industria, y muchos comerciantes ingleses y muchos gobernantes de Sierra Leona, especialmente los de las zonas costeras, se involucraron en el tráfico de esclavos. Y tenemos, por ejemplo, varias islas cercanas a Sierra Leona donde se abastecían de esclavos. En Isla de Bons había puestos ingleses y de otros países europeos. Incluso los americanos estuvieron muy involucrados en el tráfico de esclavos desde la Isla de Bons. Cuando un comerciante venía a comprar, se enumeraban ahí. Si compraba el grupo A, cogían a los hombres de ese grupo y los metían en ese recinto, donde había una hoguera, y los marcaban en el hombro. Y desde luego, ¿cómo los apresaban? Los capturaban, los ataban, los encadenaban y los arrojaban a los barcos. Era una experiencia terrible para los esclavos, desde el momento que los capturaban hasta que llegaban al llamado Nuevo Mundo. Y los que sobrevivían, los que conseguían llegar, eran puestos a la venta. Después, cuando los compraban, tenían que sufrir toda clase de humillaciones. Una mujer costaba lo mismo que 2 hombres. Por la tarde trabajaba en la plantación. Por la noche trabajaba para ti y tenía un hijo tuyo. Y por eso tenías que pagar el doble por una mujer. Llegaba el barco, lo recogía, se iban y no se sabía más de ellos. Durante 4 siglos, al menos 11 millones de africanos fueron a través del Atlántico esposados y hacinados como animales.
Al menos 2 millones perecieron durante la travesía infernal conocida como pasaje medio. Los esclavos son vistos como gente desarraigada, como gente sin raíces, marginada al nacer. Hombres que no tienen derechos desde el nacimiento, sujetos arrancados de una sociedad pero no integrados en la nueva. Así que estaban socialmente muertos, por así decirlo. Eran vistos como gente sin honor, de condición inferior. Esto era de gran importancia para los amos, ya que les confería un poder absoluto sobre los esclavos sin reparar en lo que pudiesen establecer las leyes. Tenían derechos de vida y muerte sobre ellos. Se desarrolla una situación en la que miles, decenas de miles, cientos de miles de negros o gente de color son oprimidos, no tienen derechos y son obligados a trabajar noche y día, controlados por vigilantes con látigos y alfanjes. Y por supuesto, hay el temor de que intenten sublevarse, de que traten de huir y de que cuando lo hagan maten a sus amos, a sus vigilantes y a sus esposas mientras duermen. Para los negros, todos los blancos eran enemigos en potencia. Hay miedo mutuo entre los dos grupos y esto tiende a consolidar el sentimiento racial. Y la única forma de mantener las sociedades esclavas con un mínimo de seguridad era armar a todos los hombres blancos e incluso a algunas mujeres blancas también. Así que estás en tu hacienda, estás en tu puesto de colonizador. ¿Qué están haciendo los nativos? Es la típica frase de las películas, los nativos están inquietos. ¿Qué dicen esos tambores? Piensan que los nativos se están poniendo de acuerdo para asaltarlos, para atacarlos. Hay una larga historia de peligros de color. Está el peligro rojo, referido a los indios de piel roja. Está el peligro amarillo. Está el peligro negro. Indudablemente son nosotros, los individuos de color. La amenaza de las personas de color. El miedo al posible ataque de las personas de color. Y ese miedo surge de la mala conciencia. Es una especie de reconocimiento subconsciente de las cosas que les han hecho a las personas de color. A principios del siglo XVI, desde Chile en el sur hasta Florida en el norte, esas personas de color no fueron más que una chusma a exterminar. La conquista española de las Américas es una historia de saqueos, matanzas y violaciones. En el Caribe, los pueblos indígenas arahuacos y caribes fueron casi aniquilados. En Sudamérica, los conquistadores como Francisco Pizarro, quien condujo a la destrucción de la civilización inca de Perú, impusieron brutales sistemas de trabajos forzados a los nativos. En las minas de oro y plata, miles fallecieron extenuados. Hernán Cortés, conquistador del Imperio Azteca, declaró: "Los españoles tenemos una enfermedad del corazón que solo el oro puede curar". El fraile dominico Bartolomé de las Casas fue testigo de incontables atrocidades infligidas a los pueblos indígenas. Sus testimonios son la crónica de un genocidio. En la región de la tierra conocida como Florida, los españoles asesinaron a muchos, como es su costumbre, para despertar el terror en el corazón de esa gente. Hicieron sus vidas miserables, los trataron como si fuesen bestias de carga. En otra gran ciudad, los asesinos pasaron por la espada a toda la población, jóvenes y viejos, jefes y plebeyos, ni siquiera se libraron los niños. El jefe de los asesinos ordenó que se les cortase la nariz, los labios y los mentones a un gran número de indígenas. Después los dejaron marchar en horrible agonía y chorreando sangre, para que sirviesen de testimonio ambulante de las grandes hazañas y los sagrados milagros realizados por estos tenaces misioneros de la Santa Fe Católica. Las brutalidades que presenció Las Casas, especialmente en Cuba y la Española, esos crímenes increíbles, esas tremendas agresiones a los indígenas, no fueron casos de violencia aislados. Estoy seguro de que se produjeron durante los siglos XVII y XVIII en otras partes del Imperio Español. Pero un momento especialmente horrible fue el que presenció Las Casas cuando los españoles llegaron a las Américas e intentaron literalmente matar a los indios trabajando. Los informes de Las Casas causaron malestar en el Consejo de Indias,